Mi mamá se fue con mi hermano y mi hermana, enviándome a un orfanato. Crecí en silencio. Sola. Años después, nos volvimos a encontrar. Mi mamá se arrodilló y suplicó, por favor, ayuda a tu hermano. Está a punto de perderlo todo. Yo solo sonreí. No es mi problema. Mi mamá se derrumbó. El rostro de mi hermano se puso pálido. Mi nombre es Charlotte Whitaker. Tengo 28 años. Y la última vez que mi madre me tocó la mano, estaba arrancando mis dedos de su manga frente a la oficina de una iglesia. Yo tenía 16 años. Ella ya había empacado el coche. Mi hermano y mi hermana ya estaban dentro, mirando al frente como si yo me hubiera convertido en algo vergonzoso que no tenían permitido ver. Mi madre susurraba una y otra vez, esto es mejor para todos. Pero sus ojos no estaban tristes. Estaban ocupados. Estaba mirando el reloj, mirando la carretera, mirando la puerta detrás de mí donde una trabajadora social esperaba con una carpeta. No dijo que me amaba. No dijo que volvería. Solo dijo, no hagas esto más difícil. Luego firmó un papel, me besó la coronilla como si yo fuera un paquete que se entrega, y se fue con los 2 hijos que sí quería conservar. Años más tarde, esa misma mujer me encontró en el pasillo de un juzgado, más vieja, más delgada y temblando tanto que el bolso se le resbaló del hombro. Mi hermano estaba detrás de ella con un traje a medida que de repente parecía prestado. Mi hermana no dejaba de comprobar si alguien estaba grabando. Mi madre se arrodilló allí mismo, en el suelo de mármol, y suplicó, por favor, ayuda a tu hermano. Está a punto de perderlo todo. Miré a la mujer que una vez decidió que mi vida era la más fácil de desechar, por primera vez, no sentí nada blando. Solo sonreí y dije, no es mi problema. Su rostro se descompuso. Mi hermano palideció, y fue entonces cuando se dieron cuenta de que la niña que abandonaron se había convertido en la única persona que podía probar exactamente lo que habían robado. Antes de contarles lo que él dijo y lo que pasó después de que me fui, díganme qué hora es para ustedes en este momento y desde dónde están viendo esto. Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. La mujer que me dejó en esa iglesia era Denise Whitaker. Y antes de ese día, ella todavía era técnicamente mi madre, al menos en el papel. Mi hermano era Logan Whitaker, el hijo de oro con los trofeos de béisbol, la sonrisa perfecta y el talento para hacer creer a todos los adultos que se dirigía a un lugar importante. Mi hermana era Paige Whitaker, 2 años menor que él. Siempre impecable, siempre posando, siempre al lado de mamá con vestidos de iglesia a juego como si estuvieran practicando para una tarjeta de Navidad familiar en la que no estaba invitada a participar. Vivíamos en Savannah, Georgia, en una casa azul y estrecha cerca del río, donde la pintura se desconchaba más rápido de lo que mamá podía fingir que estábamos bien. Mi padre había muerto cuando yo tenía 14 años, dejando atrás dolor, facturas y un acuerdo económico que nadie quería explicarme. Todo lo que sabía era que después de que él se fue, la casa cambió. Las cenas se volvieron más silenciosas. Las puertas permanecían cerradas. Mamá empezó a decir cosas como, tenemos que ser realistas. Cada vez que preguntaba por qué a Logan todavía le pagaban las cuotas del equipo de viaje o por qué Paige todavía recibía clases de canto mientras mis zapatos de la escuela tenían agujeros, yo era la que hacía preguntas. Ese fue mi primer crimen. Pregunté por qué desapareció la caja de seguridad de papá. Pregunté por qué llegaban a la casa cartas con mi nombre y se desvanecían antes de que pudiera abrirlas. Pregunté por qué mamá me llevó a un banco y me dijo que firmara formularios que no entendía. Cada pregunta hacía que su boca se tensara. Cada pregunta hacía que Logan pusiera los ojos en blanco y que Paige susurrara, ya basta, Charlotte. Lo arruinas todo. Luego, una noche, escuché a mamá hablando por teléfono diciendo, si se queda aquí, podrá impugnarlo más tarde. No sabía qué significaba impugnarlo, pero por la forma en que bajó la voz supe que tenía algo que ver conmigo. 2 semanas después, me llevó a la iglesia comunitaria de San Bartolomé con la excusa de ver a un consejero. Pensé que por fin estaba buscando ayuda para nosotros. En cambio, me internaron en Cedar House, un hogar de grupo conectado al programa juvenil de la iglesia, mientras mamá le decía a todo el mundo que me había vuelto inestable, difícil e imposible de manejar después de la muerte de papá.
La palabra orfanato suena anticuada, como algo de un libro polvoriento, pero Cider House era bastante real: literas de metal, baños compartidos, bandejas de plástico en la cena y un letrero en la oficina que decía: todo residente merece dignidad. Lo cual sonaba bien hasta que te dabas cuenta de que la dignidad no te mantenía caliente por la noche cuando tu propia familia había elegido una vida diferente sin ti. Mamá me visitó una vez durante el primer mes. Logan y Paige no vinieron. Trajo una bolsa de papel con 3 camisas y un cepillo para el pelo, la dejó en la mesa entre nosotros y me dijo que debería usar este tiempo para calmarme y dejar de atacar a la familia. Le pregunté cuándo volvería a casa. Me miró como si la respuesta fuera obvia y dijo: Charlotte, el hogar tiene que ser seguro para todos. Seguro para todos. Ese fue el primer espejo. Años más tarde, oiría esas mismas palabras salir de su boca de nuevo. Solo que esta vez, sería ella la que suplicaría por seguridad, y yo sería la que mantendría la puerta cerrada. En Cider House, aprendí rápidamente que el dolor incomodaba a la gente, la ira los volvía suspicaces y el silencio hacía que te dejaran en paz. Así que me volví silenciosa. Mantenía mi cama ordenada. Hacía mis deberes. Dejé de preguntar al personal si mi familia había llamado porque la respuesta siempre era no. Lo que no dejé de hacer fue llevar registros. Empezó con un cuaderno de espiral debajo de mi colchón. Anoté fechas, horas, nombres, todo lo que podía recordar de antes de la oficina de la iglesia, la cerradura de papá, los sobres perdidos, el formulario del banco, la llamada telefónica, el acuerdo. Al principio, pensé que escribía porque extrañaba mi antigua vida. Más tarde, comprendí que estaba construyendo un mapa de vuelta a la verdad. Aún no lo sabía, pero el hábito que me mantuvo cuerda en esa habitación se convertiría un día en la cuchilla que usaría para cortar cada mentira que mi familia contó. Caleb Reeves llegaba a Cider House los sábados con cajas de cuadernos donados, bolígrafos baratos y la expresión cansada de alguien que había visto a demasiada gente confundir la caridad con el control. Tenía 22 años entonces, un estudiante de asistente legal que hacía horas de voluntariado para una clínica de ayuda legal. A diferencia de las señoras de la iglesia que sonreían demasiado, Caleb no nos decía que todo sucedía por una razón. Odiaba esa frase. La primera vez que se la oí decir, estaba ayudando a otra residente a rellenar un formulario de apelación escolar. Cuando ella lloró diciendo que tal vez el abandono de sus padres era parte de algún plan, él le acercó una caja de pañuelos y dijo: quizás. O quizás algunos adultos simplemente fallan y el papeleo es la forma de asegurarnos de que no puedan reescribirlo. Me cayó bien de inmediato. No porque fuera cálido. No lo era. Era impaciente, directo y terrible para la conversación trivial. Pero me miraba como si yo fuera una persona, no un proyecto triste. Una tarde, me encontró en la trastienda copiando fechas de mi cuaderno de espiral en columnas más limpias. Me preguntó qué estaba haciendo, y casi miento. En cambio, le dije la verdad. Estoy tratando de recordar lo que borraron. Se sentó frente a mí, estudió las páginas y dijo: entonces organízalo como si importara. Ese se convirtió en nuestro ritual de los sábados. Me enseñó a solicitar expedientes escolares, a guardar copias de formularios, a leer firmas y a notar cuando una fecha no cuadraba con una historia. Me explicó que las personas que cuentan con tu confusión odian cuando te vuelves precisa. Mientras otras chicas decoraban diarios con pegatinas, yo construía cronogramas. Mientras otras personas me decían que sanara, Caleb me enseñó a documentar. Eso no significaba que dejara de doler. Me dolía en todas partes. Me dolía cuando Paige publicaba fotos de recitales de danza en línea y mamá comentaba: mi mundo entero. Me dolía cuando el equipo de béisbol de Logan salía en el periódico local y mamá escribía: mi hijo nunca se rinde, debajo de su foto, como si rendirse fuera algo que solo yo había hecho. Me dolía cuando Cider House celebraba el día de visita familiar y yo me sentaba sola con un vaso de papel de limonada mientras otros residentes al menos recibían abrazos incómodos de parientes que olían a cigarrillos y arrepentimiento. Pero el dolor se convirtió en combustible cuando tuvo a dónde ir. Empecé a trabajar como voluntaria en la oficina de Cider House, archivando viejos registros de admisión porque el personal siempre estaba atrasado. Allí fue donde aprendí que mi expediente de colocación no decía abandonada. Decía acuerdo de cuidado temporal voluntario. Temporal.
No había fecha de finalización, ni plan de reunificación, ni terapia familiar programada, solo la firma de mi madre y un párrafo que afirmaba que yo era emocionalmente perjudicial para los miembros más jóvenes del hogar. Esa frase se me grabó a fuego. Miembros más jóvenes del hogar. No mi hermano y mi hermana, no Logan y Paige, solo miembros de un hogar que aparentemente había contaminado con mi existencia. Un año después de mi llegada, Cider House organizó una pequeña exhibición comunitaria para recaudar fondos. La mayoría de los residentes cantaron o mostraron artesanías. Yo presenté una serie de dibujos al carboncillo sin firmar con mi nombre completo, 3 sillas en una mesa de cocina, 2 sillas pulidas y brillantes, una silla arrastrada a la lluvia, la mano de una madre cerrando una puerta, la ventana de un coche con 2 rostros apartados. Llamé a la serie la tercera silla. La gente se detenía frente a ella más tiempo que frente a todo lo demás. Algunos parecían incómodos, otros susurraban. Un bloguero local escribió sobre ello, llamándolo un inquietante retrato del abandono familiar. Recorté la publicación y la guardé en mi carpeta. 3 días después, recibí un correo electrónico de Paige. Sin hola, sin disculpas, solo una frase: tienes que dejar de hacernos quedar mal. Me quedé mirando ese mensaje hasta que se volvió casi divertido. Me habían dejado en un edificio lleno de extraños, pero era yo quien los hacía quedar mal por dibujar una silla vacía. Ese fue el segundo espejo. No les importaba que estuviera herida. Les importaba que alguien pudiera reconocer la forma de lo que habían hecho. Caleb leyó el correo electrónico y dijo: guárdalo. ¿Lo hice? Lo guardé todo. A los 18 años, salí del sistema de Cider House con 2 bolsas de lona, una carpeta lo suficientemente gruesa como para lastimarme la muñeca y una beca para estudiar gestión de riesgos y contabilidad forense en una universidad estatal. No me convertí en artista. Me convertí en la persona que sabía cómo hacer que las mentiras se explicaran a sí mismas. A los 28 años, trabajaba para una firma de seguros costeros en Savannah como investigadora de siniestros forense. Resoplido, ese título suena aburrido hasta que te das cuenta de que la gente hará casi cualquier cosa cuando hay dinero, propiedades y reputación en juego. Revisaba reclamaciones por desastres después de huracanes, comprobaba facturas de contratistas, comparaba firmas, rastreaba pagos y escribía informes que hacían que gente poderosa de repente se interesara mucho en decir la verdad. Era buena en ello porque mi infancia me había entrenado perfectamente. Sabía cómo se veía el pánico bajo la cortesía. Sabía cómo la gente culpable explicaba de más. Sabía cómo las familias usaban palabras como lealtad cuando lo que querían decir era silencio. No había hablado con Denise, Logan o Paige en años. No directamente, pero todavía los veía en los márgenes de la vida de Savannah. Logan había construido un negocio brillante llamado Whitaker Coastal Bills, renovando propiedades dañadas por tormentas y presumiendo en línea de devolver a las familias a sus hogares. Paige dirigía su marketing y publicaba vídeos de él con casco, estrechando la mano de propietarios mayores, llamándolo el hermano que toda comunidad necesita. Denise aparecía en los comentarios como una orgullosa reina madre, escribiendo cosas como: mis hijos son mi legado. Mi nombre apareció. Eso solía doler. Luego se volvió útil. La gente que te borra olvida que puedes observar desde fuera del marco. La primera grieta real apareció a través del trabajo. Me asignaron la revisión de un grupo de reclamaciones sospechosas de reparación de tormentas conectadas a 3 contratistas. Un subcontratista seguía apareciendo en segundo plano, Whitaker Coastal Bills. Casi pedí que me retiraran del caso, pero mi supervisor dijo que mi conexión personal solo lo complicaría más si lo ocultaba. Así que lo revelé, me quedé en la revisión bajo supervisión y dejé que los documentos hablaran. Lo que decían era horrible: estimaciones de reparación infladas, facturas duplicadas, propietarios de edad avanzada presionados para firmar formularios de autorización en blanco, fotos reutilizadas en diferentes reclamaciones. Un formulario de consentimiento notariado adjunto a un préstamo colateral que incluía mi nombre como beneficiaria de un antiguo acuerdo familiar. Mi firma estaba en él, excepto que yo nunca lo había firmado. Me senté en mi oficina mirando esa página escaneada mientras cada año entre los 16 y los 28 se colapsaba en una limpia línea de tinta: Charlotte Whitaker, falsificada. El antiguo acuerdo era real. El acuerdo de papá había incluido dinero para los 3,
y mi madre había movido mi parte a través de cuentas vinculadas a los primeros préstamos comerciales de Logan. Durante años, lo había sospechado. Ahora, la prueba estaba en un archivo que tenía acceso legal para revisar. La semana siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido pidiéndome que asistiera a una reunión de reconciliación familiar en el ala de mediación del juzgado. Lo ignoré. Luego llegó otro mensaje, esta vez de Paige. Esto es serio. Logan podría perder la empresa. Mamá está enferma por esto. Por favor, no seas cruel. ¿Cruel? Esa palabra de nuevo, pulida y lanzada como una piedra. Acepté una reunión, no porque quisiera ayudarlos, sino porque quería escuchar qué historia habían construido esta vez. El pasillo del juzgado olía a cera para pisos y a papel viejo. Llegué con un traje azul marino y mi carpeta del caso bajo el brazo. Denise esperaba cerca de la sala de mediación con Logan y Paige a su lado. Por medio segundo, vi la antigua disposición, mamá en el centro, Logan a un lado, Paige al otro, los tres juntos. Entonces Denise me vio y rompió la formación. Se apresuró hacia adelante, con las manos temblorosas, los ojos ya húmedos. Charlotte, dijo, como si mi nombre fuera algo frágil que había estado guardando en lugar de algo que había desechado. Logan también se adelantó, intentando sonreír, pero su rostro tenía esa apariencia gris que tiene la gente cuando el sueño deja de funcionar. Paige sostenía su teléfono con ambas manos como un escudo. Denise intentó alcanzarme. Di un paso atrás. Ese pequeño movimiento destruyó cualquier actuación que hubiera ensayado. Sus rodillas se doblaron. Su bolso se deslizó de su hombro. Justo allí, frente a abogados, secretarios, extraños y un guardia de seguridad que fingía no mirar, mi madre cayó al suelo y susurró, «Por favor, ayuda a tu hermano. Está a punto de perderlo todo». Debería haber sido impactante. No lo fue. Se sintió como una escena que ya había dibujado al carboncillo años atrás, solo que ahora la silla bajo la lluvia no era la mía. La voz de Logan se quebró cuando dijo, «Charlotte, escucha. Los documentos se ven mal, pero no es lo que piensas». Paige intervino. «Si firmas una declaración aclaratoria, podemos evitar que esto se vuelva penal. No tienes que perdonarnos. Solo di, mamá tenía autoridad en ese entonces. Di que los fondos familiares se compartieron». Los miré a los tres y finalmente entendí la razón por la que habían vuelto, no era amor, ni arrepentimiento, ni culpa. Era la exposición. No me querían en casa. Querían mi firma. La sala de mediación era demasiado pequeña para la cantidad de historia que intentaron arrastrar a ella. Denise se sentó frente a mí con pañuelos doblados en su regazo. Logan no dejaba de golpear su anillo de bodas contra la mesa, a pesar de que su esposa aparentemente se había llevado a los niños a casa de su madre 2 noches antes. Paige colocó su teléfono boca abajo, pero seguía mirándolo, probablemente observando los comentarios, los patrocinadores, el frágil pequeño imperio en línea que había construido en torno a ser parte de un generoso negocio familiar. Caleb estaba sentado a mi lado ahora, ya no era un voluntario directo con bolígrafos baratos, sino un abogado de ayuda legal con trajes más elegantes y la misma intolerancia por las mentiras bonitas. Había revisado mi carpeta personal antes de la reunión y solo había dicho una cosa, deja que hablen ellos primero. La gente culpable odia el silencio. Así que me mantuve en silencio. Denise comenzó con el dolor. Dijo que después de la muerte de mi padre, se había sentido abrumada. Dijo que tenía 3 hijos, facturas, miedo y nadie que la guiara. Dijo que enviarme a Cedar House nunca fue pensado para ser permanente. Le pregunté por qué nunca volvió. Sus ojos parpadearon. Logan intervino antes de que pudiera responder. Dijo que el negocio había comenzado como una forma de salvar a la familia, que papá habría querido que su acuerdo ayudara a todos nosotros, que el dinero se movía porque eso es lo que hacen las familias. Paige dijo que estaba usando el papeleo como un arma porque nunca había sanado. Casi admiré la audacia. Habían falsificado mi nombre, usado mi parte, me habían abandonado, se habían burlado de mí, y luego entraron a un juzgado y llamaron a mi evidencia un síntoma. Caleb deslizó una copia de mi expediente de colocación de Cedar House sobre la mesa.
Acuerdo de cuidado temporal, dijo. Sin plan de reunificación, sin pagos de manutención enviados al centro, sin visitas documentadas después del primer mes. Denise desvió la mirada. Él deslizó el formulario de consentimiento falsificado al lado. La supuesta firma de Charlotte aparece aquí cuando todavía estaba bajo cuidado supervisado por el Estado. ¿Puede explicar cómo firmó un documento colateral para un préstamo comercial mientras vivía en Cedar House sin transporte, sin un tutor legal presente y sin registro de haber sido notificada? Logan dejó de golpear su anillo. Paige dejó de mirar su teléfono. Denise susurró, hice lo que tenía que hacer. Ahí estaba. No era negación, solo derecho con rímel corriéndole por la cara. Hiciste lo que tenías que hacer, repetí. Y ahora quieres que yo haga lo que tengo que hacer, ¿verdad? Firmar otro papel. Hacer otra mentira más fácil. Salvar a Logan. Salvar la marca de Paige. Salvar la reputación de tu iglesia. Salvar la casa. Denise se inclinó hacia adelante. ¿Eres mi hija? Sentí a Caleb moverse a mi lado, pero levanté una mano ligeramente. Quería responder a esto yo misma. No, dije, fui tu hija cuando me dejaste en la oficina de una iglesia. Fui tu hija cuando en Cedar House pidieron contactos de emergencia y nadie respondió. Fui tu hija cuando usaste el dinero de papá y le dijiste a la gente que era demasiado inestable para volver a casa. Fui tu hija cuando Paige me envió un correo electrónico porque un dibujo la avergonzaba, no porque me extrañara. Fui tu hija cada vez que Logan construyó otra pieza de su vida con dinero que tenía mi nombre adjunto. No puedes recordar la palabra ahora porque es útil. El rostro de Logan enrojeció. ¿Quieres venganza?, espetó. Eso es lo que es esto. Quieres destruirnos porque mamá tomó una decisión difícil. Eso fue lo primero honesto que dijo, aunque todavía se equivocó. No, dije. Quiero exactitud. La venganza es simplemente como se siente la exactitud cuando has estado mintiendo durante 12 años. Caleb abrió otra carpeta. Dentro había copias de correos electrónicos, documentos de préstamos, revisiones de seguros, quejas de contratistas y avisos bancarios. No robados, no pirateados, recopilados a través de los canales adecuados, revelados a través de los canales adecuados, organizados por la chica a la que una vez llamaron perjudicial. Paige vio el grosor del archivo y se puso pálida de una manera que el maquillaje no podía ocultar. Charlotte, dijo suavemente ahora, cambiando a la voz que usaba en los vídeos de donaciones. Podemos arreglar esto en privado. Logan puede devolverte el dinero con el tiempo. Mamá puede disculparse públicamente si eso es lo que necesitas. Podemos publicar algo sobre la sanación familiar. Me reí una vez, no fuerte, pero lo suficiente como para hacerla estremecerse. ¿Todavía crees que esto se trata de una publicación? Luego les dije lo que ya había hecho. Había presentado una declaración formal confirmando que la firma no era mía. Le había dado permiso a mi empleador para remitir el grupo de reclamaciones a la Unidad Estatal de Fraude de Seguros. Había autorizado a Caleb a buscar la recuperación civil de los fondos de mi acuerdo malversados con intereses. Había enviado a Cedar House copias de los registros pertinentes porque la instalación había sido mencionada en documentos judiciales como receptora de pagos de manutención que nunca recibió. También había conservado el correo electrónico de Paige de hace años, el que me pedía que dejara de hacerlos quedar mal, porque probaba que sabían exactamente cuál era mi historia y exactamente por qué importaba. Denise se agarró al borde de la mesa. Logan susurró, ya lo hiciste. Lo miré, y la vieja Charlotte, la que esperaba el día de visita con limonada en un vaso de papel, finalmente se levantó dentro de mí y se fue. Sí, dije. Antes de que me pidieras que mintiera por ti, dije la verdad. Las consecuencias no llegaron como un trueno. Llegaron como el correo. Primero llegó el aviso de suspensión de la red de contratistas preferidos de la que Logan dependía para la mayoría de sus referencias de reparación de tormentas. Luego llegaron cartas de 2 compañías de seguros congelando los pagos de reclamaciones abiertas conectadas a Whitaker Coastal Builds hasta que se completara la revisión. Luego, un sitio de noticias local publicó un artículo cuidadoso sobre una empresa de renovación de Savannah bajo investigación por facturación cuestionable de reparación de tormentas. No me nombró.
No fue necesario. Logan se nombró a sí mismo al publicar un vídeo furioso sobre traición familiar y acusaciones falsas, que Paige eliminó después de 40 minutos, pero no antes de que los propietarios comenzaran a comentar debajo con sus propias historias. Internet hizo lo que siempre hace cuando alguien arroja gasolina sobre su propia reputación y luego culpa a la cerilla. Observó. Compartió. Investigó. Paige intentó controlar la narrativa. Publicó una declaración sobre un asunto familiar privado que estaba siendo explotado durante una temporada difícil. Caleb envió una carta. La publicación desapareció. Denise fue a la iglesia el domingo siguiente y descubrió que la simpatía es mucho más escasa cuando la gente ya ha visto un clip del juzgado de ti arrodillada frente a la hija que una vez afirmaste que era demasiado problemática para mantener en casa. Alguien lo había grabado. No yo. Nunca lo necesité. En el vídeo, no se podía oír cada palabra, pero se podía ver lo suficiente: mi madre de rodillas, Logan congelado detrás de ella, Paige mirando por el pasillo para ver quién estaba observando, y yo de pie, inmóvil, con una carpeta bajo el brazo. Los comentarios fueron brutales, no porque los extraños conocieran toda la historia, sino porque la gente reconoce una actuación cuando la desesperación resquebraja la máscara. Los prestamistas de Logan se pusieron nerviosos. Un banco canceló un préstamo vinculado al antiguo paquete de garantías después de recibir la notificación de que la firma de una beneficiaria estaba en disputa. Otro exigió documentación adicional que Logan no pudo producir. Su esposa solicitó la separación después de que un reportero llamara a la puerta de su madre, preguntando si sabía sobre la investigación por fraude. No celebré esa parte. Había gente alrededor de Logan que no había firmado mi nombre, y no tenía interés en fingir que cada consecuencia era limpia. Pero tampoco lo rescaté de ella. Esa era la diferencia. La vieja Charlotte se habría sentido responsable de suavizar la caída. La nueva Charlotte entendía que la caída pertenecía a las personas que se subieron a una mentira. Los contratos de marketing de Paige colapsaron a continuación. Un patrocinador regional de artículos para el hogar detuvo su campaña. Un evento de caridad de la iglesia la retiró discretamente como anfitriona. Los vídeos familiares cuidadosamente seleccionados desaparecieron de su página uno por uno, dejando vacíos donde solía estar la historia perfecta de los Whittaker. Me envió un mensaje de texto una vez. Espero que seas feliz. Miré el mensaje y pensé en mí misma a los 16 años, abriendo un correo electrónico donde ella me había dicho que dejara de hacerlos quedar mal. 12 años después, todavía pensaba que el problema era la visibilidad. Respondí con una captura de pantalla de ese antiguo correo electrónico, nada más. Denise intentó el enfoque directo. Vino a mi edificio de apartamentos 2 semanas después de la mediación, usando gafas de sol aunque llovía. La observé desde la cámara del vestíbulo, de pie bajo el toldo con un sobrehúmedo en la mano. No le abrí la puerta. Llamó desde la acera. Por razones que todavía no puedo explicar del todo, respondí. Quizás quería escuchar si las consecuencias le habían enseñado un lenguaje además de la necesidad. Charlotte, dijo, con voz débil. Van a quitar la casa. Miré alrededor de mi apartamento, al diploma universitario enmarcado, a las cajas de archivos apiladas junto a mi escritorio, a la vida tranquila que había construido sin una sola pieza de su ayuda. ¿Qué casa?, pregunté. Hizo un pequeño sonido herido. No seas cruel. Pregunto porque perdí la mía a los 16 años. Hubo silencio en la línea. La lluvia golpeaba contra el cristal del vestíbulo. Finalmente, dijo, tenía miedo después de que tu padre murió. Tenía miedo todo el tiempo. Logan tenía ojeadores observándolo. Paige necesitaba estabilidad. Tú estabas enojada, Charlotte. Siempre estabas enojada. Estaba de luto, dije. Estaba preguntando por qué mi nombre estaba en papeles que no entendía. Su respiración tembló. Pensé que volverías cuando las cosas se calmaran. No, dije. Pensaste que desaparecería el tiempo suficiente para que el papeleo se asentara. Eso dio en el blanco. Lo oí dar en el blanco. Por una vez, no tuvo una respuesta rápida. Dijo, ¿qué quieres de mí?
Miré el contorno húmedo de su figura en la pantalla de seguridad y me di cuenta de lo más extraño. Ya no quería una disculpa. No quería un abrazo, una cena, una habitación en una casa que nunca había sido mía. Querer algo de Denise casi me había arruinado. Nada, dije. Ese es el punto. El caso civil avanzó más rápido de lo que esperaba porque los documentos eran dolorosamente claros. El acuerdo de mi padre había sido parcialmente desviado. Los pagos de manutención que figuraban como enviados a Cedar House nunca habían llegado a la instalación. Mi firma falsificada se había utilizado más de una vez para hacer que los activos familiares parecieran más limpios de lo que eran. Bajo el consejo de su abogado, Denise y Logan acordaron un acuerdo antes del juicio. Pagarían mi parte con intereses a través de la venta de 2 propiedades vinculadas al negocio de Logan y un gravamen contra el capital de la vivienda de Denise. Logan también cooperaría con la revisión del seguro para reducir la posibilidad de sanciones más severas, aunque su licencia de contratista fue suspendida en espera de una mayor investigación. Paige no fue acusada, pero su papel en la comercialización de reclamaciones en disputa dejó su reputación profesional resquebrajada. La humillación final llegó en el evento anual de donantes de Cedar House. Durante años, Denise había asistido a almuerzos benéficos allí, sonriendo junto a mujeres que creían que había hecho lo mejor que pudo con una hija difícil. Este año, Cedar House anunció una nueva beca para los residentes que salían del sistema, el fondo de la tercera silla Whitaker, financiado con dinero del acuerdo recuperado, creado por Charlotte Whitaker. Me paré en el pequeño escenario, no como un fantasma, no como una advertencia, no como una niña que espera que alguien regrese, sino como la donante. Denise estaba en la audiencia porque alguien la había invitado antes de que el escándalo se hiciera público. No sabía que vendría. Cuando el director dijo mi nombre, todas las cabezas se volvieron hacia mí. Luego, algunas se volvieron hacia ella. La vi encogerse en su asiento. No porque la insultara. No lo hice. No porque expusiera cada detalle. No lo hice. Se encogió porque la verdad tiene peso. Y por una vez tuvo que sentarse bajo él en público. La última vez que Logan me pidió ayuda, no me llamó. Esperó fuera del juzgado después de una audiencia de licencia, apoyado en una columna con la corbata aflojada y el rostro demacrado por meses de consecuencias. Por un segundo, vi al niño del coche frente a la oficina de la iglesia, mirando al frente porque mirarme lo habría hecho responsable de lo que estaba sucediendo. Me miró ahora. Realmente me miró. Perdí el contrato de la red, dijo. El banco está forzando la liquidación del equipo. Paige no contesta mis llamadas a menos que sea sobre honorarios legales. Mamá apenas sale de casa. Lo dijo como un inventario de daños, como si se supusiera que debía revisar la lista y sentir el viejo reflejo de reparar. Esperé. Él tragó saliva. Sé que me odias. No te odio, dije, y eso lo sorprendió más que la ira. El odio habría sido íntimo. El odio habría significado que todavía me despertaba cada mañana con él en el centro de mi pecho. No lo hacía. Entonces, ¿por qué hacer esto?, preguntó. ¿Por qué llevarlo tan lejos? Las puertas del juzgado se abrieron detrás de nosotros y la gente fluía alrededor como si solo fuéramos 2 extraños en el camino. Pensé en contarle la versión larga, la oficina de la iglesia, la bolsa de papel con ropa, el día de visita vacío, el archivo de Cedar House, la firma, los años de verlos celebrarse a sí mismos mientras mi nombre se pudría en sus papeles. Pero Logan conocía esos hechos ahora. Había leído los mismos documentos que yo. Saber nunca había sido el problema, importarle si lo había sido. Porque construiste una vida usando cosas que no eran tuyas, dije. Mi dinero, mi firma, mi silencio. Confundiste mi ausencia con consentimiento. Su mandíbula se tensó. Mamá tomó esas decisiones. Yo también era joven. Eras lo suficientemente mayor para beneficiarte, dije, y lo suficientemente mayor para seguir beneficiándote cuando te convertiste en adulto. Esa fue la frase que rompió cualquier argumento que le quedaba. Sus hombros se hundieron. Por primera vez en mi vida, Logan Whitaker parecía más pequeño que yo. No físicamente. Todavía era más alto, todavía más corpulento,
todavía el chico que la gente una vez esperaba que se convirtiera en un héroe. Pero el mito a su alrededor se había derrumbado. Sin la empresa, los seguidores, la historia familiar pulida, era solo un hombre parado fuera de un juzgado pidiéndole a la hermana que abandonó que lo ayudara a sobrevivir a la verdad. Dijo en voz baja, ¿qué pasa ahora? Casi sonreí, no con crueldad, sino por la extraña simetría de la situación. Cuando tenía 16 años, hice esa misma pregunta sin palabras mientras mi madre se alejaba en el coche. Nadie me respondió entonces, así que le respondí a él. Ahora lo resuelves tú. Pasé junto a él hacia el estacionamiento, y esta vez nadie me detuvo. Meses después, se liquidó el pago final del acuerdo. No compré un coche llamativo. No me mudé a una mansión para demostrar que había ganado. Las historias de venganza hacen que la gente espere explosiones, pero la venganza más satisfactoria que jamás probé fue silenciosa. Fue abrir mi cuenta bancaria y ver el dinero que debería haber sido mío desde el principio. Fue borrar el número de Denise sin que me temblaran las manos. Fue ver a Paige reconstruir su marca en torno a la privacidad porque la honestidad no salía bien en las fotos. Fue escuchar a través de un antiguo vecino que Denise vendió la casa azul cerca del río y se mudó a un condominio a 2 pueblos de distancia donde nadie la conocía como la noble madre que lo sacrificó todo. Fue ver a Logan aceptar trabajos por contrato bajo otro constructor porque su propio nombre se había vuelto demasiado pesado para ponerlo en un letrero. No fue que lo perdieron todo en un momento dramático. Fue mejor que eso. Perdieron la versión de todo lo que dependía de que yo fuera borrada. En cuanto a mí, seguí trabajando. Acepté casos más difíciles. Impartí un taller en Cedar House 2 veces al año llamado Los recibos importan, donde enseñaba a los adolescentes cómo solicitar registros, proteger sus documentos y confiar en la sensación de inquietud que tienen cuando los adultos exigen firmas demasiado rápido. Caleb todavía se burlaba de mí por hacer cada folleto demasiado detallado. Tenía razón, pero los residentes los guardaban. Una chica se quedó después de clase y me preguntó si estar enojada la convertía en una mala persona. La miré y me vi a mí misma a los 16 años, furiosa y aterrorizada de que esa furia significara que me estaba convirtiendo en lo que decían que era. Le dije, la ira es una alarma. Tú decides si se convierte en un arma, un límite o un mapa. Ella asintió como si estuviera tratando de memorizarlo. Quizás ese fue el verdadero final. No Denise llorando. No Logan palideciendo. No Paige perdiendo a la audiencia que le importaba más que su hermana. El verdadero final fue que dejé de esperar que las personas que me abandonaron me explicaran por qué merecía ser conservada. Elegí los registros sobre los rumores, los límites sobre las súplicas y la verdad sobre el teatro familiar. El último mensaje que recibí de Denise llegó un domingo por la mañana. Decía, espero que algún día entiendas lo que significa ser madre. Lo miré durante mucho tiempo, no porque doliera, sino porque me demostró que ella todavía pensaba que la historia se trataba de su sufrimiento. Respondí, entiendo lo que significa ser abandonada. Eso fue suficiente. Luego la bloqueé. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de no haber salvado a Logan cuando tuve la oportunidad. Me preguntan si la sangre debería haber importado, si el perdón me habría hecho más libre, si alejarme me hizo igual que ellos. Aquí está mi respuesta. Me dejaron con extraños cuando era joven, usaron mi nombre cuando era impotente y regresaron solo cuando mi firma podía protegerlos. No destruí a mi familia. Simplemente eliminé la mentira que los había estado sosteniendo. Lo que se derrumbó después de eso nunca fue mi responsabilidad. Entonces, si fueras yo, de pie en ese juzgado mientras la mujer que te abandonó suplicaba clemencia, ¿qué habrías hecho? ¿Los perdonarías o dejarías que pagaran el precio completo de la verdad? Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.